Amén. Bueno, quiero compartirles una porción, unos versículos, y le he dado por título a este tema: os doy potestad. Amén. ¿Y de quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es potestad? Es autoridad. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: os doy potestad. Pero quiero que vamos primeramente, si usted toma nota o trajo la Biblia, vamos primeramente al libro de Apocalipsis 19:12 y después saltamos al versículo 16. Y dice aquí: sus ojos eran como llama de fuego. Aquí este pasaje habla cuando el apóstol Juan tuvo la revelación en la isla de Patmos, ¿sí? Él en la isla de Patmos, a través de la meditación, vio cosas inefables que están en el libro de Apocalipsis. Y entre esos está este pasaje. Y dice que el apóstol Juan vio con sus ojos que eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él está describiendo esa visión que tuvo en la isla de Patmos y estaba viendo a Jesús, pero no a Jesús en la carne. Aunque el apóstol Juan compartió mucho tiempo, 3 años, sí, que fue discipulado por el maestro, por el Señor Jesús, lo conoció en la carne y era uno de los discípulos más cercanos. Pero aquí, ya siendo el apóstol Juan un hombre anciano, lleno de sabiduría y revelación, tuvo esa visión y se le reveló el libro de Apocalipsis. Y él vio a Jesús en su gloria, no el pastor, no el maestro, sino a Jesús glorificado. Y dice más adelante en el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo vio el apóstol Juan a Jesucristo glorificado, amén, lleno de poder, lleno de majestad. Porque Dios se revela a nuestras vidas, Jesús se revela a nuestras vidas a medida del conocimiento que nosotros tenemos de Él. Muchos pueden ver a Jesús con túnica blanca, como el pastor, como el maestro, y está bien, no está mal, ¿sí? Pero aquí el apóstol Juan, en su etapa madura, ya no veía a un Jesús, ¿sí?, en su carne, en la tierra, como el maestro, como el pastor, sino lleno de poder, lleno de majestad, y que en su muslo decía o dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces el apóstol Juan tuvo esta experiencia poderosa, veraz, real, de nuestro Señor Jesucristo, y lo vio, como le decía ahora, lleno de poder, porque el conocimiento que yo tenga de Jesús, pues eso va a ser cómo se revela Él a mi vida, ¿sí? Y hago un paréntesis, coloco un ejemplo. El pastor de esta casa espiritual, el pastor Fernando, ¿sí? Muchos pueden ver al pastor Fernando como una persona normal, el chévere, el pana. Entonces, ¿qué, Fercho? ¿Sí? Muchos pueden verlo así, un hombre común y corriente, ¿sí? Porque eso lo ven de esa manera, ese es el conocimiento que pueden tener de él. Pero otros lo ven como el pastor Fernando, ¿sí?, que tiene cobertura. Y cuando yo lo veo de esa manera es porque tengo un conocimiento de esa persona. Entonces, si lo veo como el pastor de esta casa espiritual, ¿qué pasa? Que yo obtengo algo. ¿Y qué es? Cobertura de mi pastor. ¿Y qué pasaba con el apóstol Juan? Veía a Jesús en gloria, en victoria, rodeado de miles y miles de ángeles, ¿sí? Ángeles poderosos, y eran con espadas agudas en su gloria. Amén. Vemos también en Juan 20, del 14 al 15, que María Magdalena, cuando Jesús lo sepultaron y ella fue al otro día pues a llevar unas cosas que para ungirlo y qué sé yo, ¿sí?, se apareció en el sepulcro. Dice que cuando Jesús se apareció, pero ella no lo reconoció, lo vio como un hortelano o el sepulturero, como le dicen a hoy, ¿sí? Pero cuando Jesús le habló a ella, empezó
a tener un conocimiento y se le empezaron a abrir los ojos del Espíritu. Y ya lo vio, dijo maestro. Amén. Porque cuando nosotros no tenemos conocimiento, así mismo se revela Dios a nuestras vidas. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué? Porque el Señor desde que estuvo en la tierra hasta que resucitó, antes de ser glorificado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, Él habló. Nos habló de que nos daba potestad y autoridad. Y en Génesis 3:14 dice, quiero que vamos a Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué estaba hablando aquí? Simplemente estaba profetizado que de la mujer iba a salir una simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Amén. Y sabemos que de esa descendencia, de ese vientre salió la descendencia Jesús, el Cristo, el que ahora está resucitado, glorificado y habita dentro de nosotros a los que creemos. Amén. En Lucas 10:19 nos habla, Jesús dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando Jesús murió, pero resucitó, Él ya había declarado antes de morir que nos daba potestad, ¿sí?, que nos daba autoridad de hollar, de pisotear, de aplastar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos podrá dañar. Y eso es una verdad espiritual en el hoy y en el ahora para usted y para mí. Dios nos ha dado autoridad y poder, ¿sí?, por la obra de Cristo. Ya Satanás está enjuiciado, ya está derrotado por nuestro Cristo, porque Él venció la muerte, venció los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A hoy nuestro Señor, Él no está peleando con un demonio ni con el diablo. Eso sería una deshonra, seres inmundos. Pero a nosotros la iglesia sí nos dio la autoridad y la potestad. Y algo que tenemos que entender como iglesia es que nuestro Señor, que está lleno de poder, como lo escribe el apóstol Juan, Él no va a venir a nuestra situación a echar fuera un demonio, a sacar los problemas de la casa, porque nos dio toda autoridad y toda potestad. Amén. Para aplastarle la cabeza a la serpiente. Y hay un adagio popular de las abuelas que dice que el que pega primero, pega dos veces. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, siempre debemos estar a la ofensiva y no la defensiva. No, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo, no. Los hijos de Dios siempre estamos a la ofensiva, porque Él no pide permiso cuando va a entrar a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tus finanzas, a tu cuerpo, a tu salud. Él no pide permiso. Él es un abusivo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como Él no pide permiso, nosotros tenemos que estar a la ofensiva siempre, porque el Señor ya nos dio autoridad, potestad. Amén. Entonces tenemos que salir de una actitud pasiva o esperar el problema, esperar que se vengan los problemas encima para nosotros tomar una reacción. Es muy diferente, coloco un ejemplo, hago un paréntesis, cuando hablemos de un guarda que cuida un lugar o un policía que tiene su arma y alguien le llegó de repente. ¿Usted no ha visto que hay gente ladrona o qué sé yo, sicarios que han desarmado policías, guardas, porque los han cogido de repente? Porque están distraídos, están desentendidos y no están como centinelas, vigilantes. Entonces, cuando a una persona la cogen de repente es un peligro, la pueden matar, le quitan el arma que tiene. Y eso ha pasado, ¿o no? ¿Sí o no? Pero cuando una persona está vigilante, cuando una persona está velando, orando, ¿sí?, está entendida, pues para el enemigo va a ser más difícil, porque esa persona está atenta en el espíritu, está despierta, porque sabe que hay un enemigo que está al acecho. No es que estemos cazando demonios, no, pero estar atentos, vigilantes, porque a veces estamos al pasivos, a la defensiva, y entonces ya reaccionamos, oramos, sacamos las armas espirituales cuando el problema ya está encima y es más complicado, porque toca esforzarse el doble.
Amén. Igual Dios es fiel con su iglesia. Entonces, Dios le dio autoridad y potestad a la iglesia. Mire lo que nos dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Mire que aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vuestro adversario. Él ya estaba en otra dimensión y él sabía cómo operar. Él estaba entendido, pero él dijo, vuestro adversario, el diablo. Jesús no dijo, inspirado Pedro por el Espíritu Santo, nuestro adversario, no. El Señor ya los venció. Pero nosotros tenemos un adversario a la cual nosotros tenemos constantemente que estarlo arrinconando, sitiando. Amén. Hay un adversario. Por eso siempre tenemos que estar a la ofensiva, y no a la defensiva. No, yo aquí pasivo, todo anda bien. Y entre más nos relajemos, entre más pasivos, indiferentes estemos, no piense que el diablo no está trabajando. Cuando menos piense, le vino a circunstancias, ¿y a qué hora me pasó esto? ¿Y por qué esta situación? Porque estamos desentendidos, porque estamos como ebrios. El Señor dijo, estén sobrios. Una persona sobria tiene sus 5 sentidos activos, pero una persona ebria no puede ni con ella misma, ¿sí o no? Por eso una persona ebria no puede conducir. Una persona ebria no puede hacer un trabajo delicado porque produce un daño, afecta a otras personas, pero una persona sobria tiene sus 5 sentidos activos en la jugada, como dicen los muchachos. Y eso debemos estar así. Así nosotros como pueblo de Dios debemos estar sobrios, velando. Una persona que vela es una persona que está despierta espiritualmente, ¿sí? Guiada por el Espíritu Santo, constantemente yendo a la fuente de vida, a los ríos del Espíritu Santo, para que el Señor aún nos alerte. Él de muchas maneras nos alerta, nos advierta cuando estamos en peligro, a través de sueños, visiones, de muchas maneras. Él nos habla, porque nuestro Cristo no está peleando con el diablo, ya lo venció. A nosotros nos dio la autoridad y la potestad para echarlo fuera. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo más hermoso es que nos delegó a nosotros esa tarea para echarlo fuera, para pisotearlo, para aplastarle la cabeza a todo enemigo espiritual, a todo enemigo que se quiera levantar en contra tuya y en contra de tus casas. Amén. Porque nos corresponde a nosotros. Nos dio toda autoridad y todo poder. Tenemos un poder angelical a nuestro favor. Amén. Ese poder y esa autoridad nos la dio a nosotros para expulsarlos, para echarlos fuera. Así es de que no nos podemos amañar tanto cuando estamos llenos de circunstancias y problemas. Miren, nosotros no podemos normalizar que una situación lleve tiempo en tiempo y lo veamos normal. Algún día será. No, el Señor ya nos dio autoridad y poder para echar fuera a todos esos enemigos, sea en la economía, familiares, matrimoniales, en la salud. Porque los espíritus inmundos, los demonios, los enemigos espirituales que tenemos, no nos tienen por qué estar correteando a nosotros. Porque a veces pasa eso, que los cristianos andan corriendo y huyéndole al enemigo. Es que ese diablo, pero es que ese diablo me tiene, vea eso, esta semana eso ha sido terrible. No, no puede ser. Eso es en contravía a la palabra. Ellos tienen que huir, ellos tienen que estar todos 24/7 llenos de pánico por un hijo de Dios. Ellos tienen que estar temblando por causa del Dios que tenemos, por causa de la autoridad y el poder que fue delegado a nosotros. Amén. Y no podemos estar lloriqueando porque el enemigo nos está amenazando. No, nosotros somos los que tenemos que acorralarlos, nosotros somos los que tenemos que perseguirlos, nosotros somos los que le tenemos que aplastar la cabeza, tumbarle los dientes a esa serpiente inmunda. Amén. Y tenemos armas, muchas armas. Hay que saberlas usar. ¿En qué momento hay que usar? Porque todas las armas no sirven para cualquier problema. Cada arma tiene una función, ¿sí? Y hay muchas armas.
Tenemos la armadura de Dios, la oración, los ángeles, el fuego, el agua y hay muchas otras armas que podemos usarlas en el momento que se requieran, en esa situación. Así es de que no estamos solos, nosotros no estamos solos, nosotros no estamos indefensos. Pobre de mí, estoy arrastrando, vea, todos estos problemas. No, nosotros tenemos que estar a la ofensiva, no con una actitud pasiva, porque los hijos de Dios, Dios dio todo en la cruz. Él dijo: consumado es, hecho está. Ya no queda más nada por hacer. A nosotros nos corresponde hacer el trabajo. Él ya lo venció, nosotros tenemos que echarlo fuera. Amén. Dice en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. Esta señal es para los que creemos. ¿Sí? Esta señal es para nosotros que creemos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las serpientes, tomarán y las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales cuando tú y yo estamos bajo la autoridad y el poder de Cristo. Amén. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Y más que el nombre, es el carácter de Dios. ¿Sí? Porque usted puede decir en el nombre de Jesús y los demonios le pueden reír en la cara. Es el carácter de Dios. Es la autoridad, es la identidad que yo tengo en Cristo. Eso es lo que tiene validez. ¿Recuerdan los 7 hijos de Zebedeo? Que ellos vieron a los apóstoles de Jesús echando fuera demonios y dijeron: uy, esto está muy bueno, nosotros también lo podemos hacer. Y ellos empezaron a reprender demonios en el nombre del Cristo, de Jesús, de Pablo, de Pedro, en el nombre de ese Jesús que predicaba Pedro y Pablo, que predican. Y esos demonios casi los matan, porque no es en sí el nombre, es el carácter, la autoridad que tenemos, porque creemos. Amén. Y si creemos y tenemos ese carácter, el carácter de Dios, porque más que el nombre es el carácter que hay en Cristo, en el Cristo glorificado. Amén. Estas señales nos siguen. O sea que nosotros siempre debemos estar a la ofensiva. Amén. Por si acaso, despiertos espiritualmente, no cazafantasmas, pero despiertos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque con las manos expulsamos y con los pies hollamos, aplastamos, le tumbamos los dientes a la serpiente. El Señor ya nos santificó por el poder del Espíritu Santo. No es por la rectitud de tu corazón, el mío, no es por obras, es por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Porque para algunos a veces es más fácil lamentarse. Muchas veces hay cristianos a todas horas llorando, lamentándose del problema y tomaron decisiones pasivas, ¿sí? Pero a Dios no le agrada eso, porque Él ya nos dio toda autoridad y poder en el nombre de Él, en el carácter de Él, que representa su identidad. Entonces, si yo coloco un ejemplo, si tú tienes un problema en tu casa, ¿quién debe solucionar ese problema? Me hago yo esta pregunta. Don Omar, si usted tiene un problema en su casa, que usted es autoridad en su casa, usted es sacerdote en su casa, si usted tiene un problema en su casa, ¿quién debe solucionar el problema? Usted lo tiene que solucionar, claro. Si yo tengo un problema en mi casa, yo soy el que lo debo solucionar, porque estamos esperando que Dios haga todo. Señor, mira, este hijo está vuelto nada, haz con él lo que tú quieras. No, eso es como que usted en su casa, venga el vecino y le diga: vea, don Omar, como usted tiene organizada la sala, a mí no me gusta, voy a cambiar la sala de su casa y voy a sacar esos muebles y los voy a botar. Don Omar se va a parar en la brecha, ¿o no? Él va a decir: pero ¿qué le pasa a este señor? ¿Cómo se atreve a meterse en mi casa a darme órdenes? Si en mi casa mando yo, ¿sí o no? Él no puede venir a su casa a dar órdenes, a decir: yo saco esto, yo boto esto y voy a hacer lo que quiero. No,
porque él no es el dueño de su casa. El dueño de la casa es don Omar. Él es el que dice cómo se hacen las cosas, porque él es el dueño de su casa. Y a veces pasa en nuestra vida espiritual, ¿sí?, que el enemigo entra por la casa, se pasea, se vomita, hace de todo, y nosotros estamos llorándole al Señor. Pero ¿qué pasa, Señor? Porque a mí, pobre miserable de mí. Por favor, si tú tienes la autoridad y el poder en el nombre de Jesús, es tu casa, lo que Dios te entregó, tú eres el que le debe poner orden a esa situación, ¿sí o no? No va a venir el vecino a hacerlo. Así pasa con el Señor, y a veces le tiramos todo al Señor, que Él tiene que arreglar todos nuestros desastres, porque no tenemos la autoridad y el carácter en Cristo para ponerle un tate quieto a ese asunto. Y vienen problemas y más problemas y más problemas. Amén. Entonces al enemigo hay que perseguirlo, alcanzarlo y destruirlo. Y eso era David. David, cuando escuchó que había un gigante, Goliat, un filisteo, que amenazaba a los soldados de Israel y se mofaba, y era un tipo altísimo, grandísimo, mejor dicho, todos, la mayoría saben la historia de Goliat. No era una persona diminuta, era un gigantón, era un guerrero, era un matón, ¿sí? Pero amenazaba a todo el mundo del pueblo Israel, a los soldados. ¿Dónde está el que me va a desafiar a mí?, decía Goliat. ¿Dónde está el valiente? ¿Dónde está? Y él todos los días salía, y los soldados del campamento de Israel temblaban, porque el tipo era inmenso y era un guerrero. Y todos los días él salía y desafiaba. Durante 40 días desafió al ejército de Israel. Y salió un hombre conforme al corazón de Dios, un jovencito, un David, chiquitico de estatura, pero gigante en el espíritu, un hombre de fe. Y dijo, ¿qué? ¿Y quién es ese grandulón que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios de Israel? Él no dijo, ¿quién viene a desafiar los soldados de Israel? Los escuadrones del Dios de Israel, porque él veía con los ojos del Espíritu que habían ejércitos angelicales alrededor de todo el campamento de Israel, de los soldados. Y él dijo, yo le voy a dar duro, yo sé cómo lo voy a acabar. Y lo mandaron. Y cuando Goliat vio a ese chiquitico, ¿qué? Se burló, se enojó, es una falta de respeto, que se creen. Pero ese jovencito, con una honda y 5 piedras, derribó ese gigante. Porque él dijo, ¿quién se cree este atrevido que va a venir a burlarse del rey, a burlarse del pueblo de Dios? Nosotros somos los escogidos, somos los elegidos, somos nación santa, tenemos al Dios del universo a nuestro favor, y ese me lo voy a devorar como pan. Y así fue. Le bajó la cabeza, le quitó la espada, y eso se convirtió en una gran victoria que todos conocemos la historia. Pero él no permitió que ese gigante, ese Goliat, viniera a hacer burla, a avergonzar al campamento de Israel, a avergonzar la nación santa de Dios. Amén. Y ese pasaje, esa historia nos debe desafiar a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, porque a veces el enemigo hace lo que quiera, se para en la cabeza, entra a la casa, se vomita, se burla, se acuesta en la cama, prende el televisor, se acuesta en el sofá cama, deja el reguero, deja el mugrero, y nosotros llorando y temblando, quejándonos. No puede pasar eso. Tenemos que tener la actitud de un guerrero, como la tuvo David. Y después le echamos la culpa a Dios. Dios no me responde. Pues si es que te he dado potestad, te he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Tú tienes la autoridad, tú eres el que manda en tu casa, yo te respaldo. Pero no podemos permitir que el enemigo haga de las suyas y nosotros volteamos la cara para otro lado. No, esto no es conmigo. No, yo no le digo nada. Es que yo no me quiero estresar, yo tengo la paz de Dios. Mentira, eso es cobardía. Y a veces volteamos el rostro para otro lado, nos hacemos los locos con los problemas, pero eso no puede pasar. Tenemos que enfrentar eso, amén. Tenemos que tener ese espíritu de lucha, enfrentar esa situación. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos van a decir, no, yo me paro en la brecha y yo no voy a permitir que el enemigo siga haciendo de las suyas con mis hijos, con mi casa, con la economía, con el ministerio, con mi ciudad y con mi nación? Y me paro como un valiente, como un guerrero, una guerrera de Dios. Pero a mí ese diablo no me va a amedrantar, ni voy a huir, ni voy a salir corriendo. Él es el que va a tener que temblar cuando vea a un hijo de Dios lleno del poder, de la autoridad y de la fe en nuestro Señor. Amén. Así es de que si tú estás esperando que el Señor venga a solucionarte todos los problemas, porque no fuimos capaces nosotros, seguirás con los problemas, seguiremos con las mismas situaciones. No, eso no puede pasar. Amén. Vemos una historia en Segunda de Reyes 13, del 14 al 19, donde el profeta Eliseo había enfermado de muerte. Ya había llegado el tiempo de partir a la presencia del Señor del profeta Eliseo. Y resulta que el rey Joás, el rey de Israel, estaba siendo atacado y amenazado por los sirios. Y él fue a visitar a Eliseo, que era la gloria de Dios en ese profeta. Pero él ya estaba muy enfermo en cama, iba a morir, y de hecho murió. Y fue el rey Joás y le dijo, esta situación tengo. Y Eliseo, lleno del poder de Dios, pero sabía que ya se iba a ir, le dijo, ven, en medio de su enfermedad, toma el arco. Le dijo, trae un arco, entesa el arco, apunta hacia el oriente, y con ese arco, con la vara, vas a golpear la tierra, le dijo Eliseo al rey de Israel. Eliseo, estando enfermo de muerte, le dio fuerzas para que el rey entesara el arco. Le dijo, pero golpea la tierra primero. El rey Joás golpeó la tierra 3 veces. Y Eliseo, a medio de su lecho de muerte, se enojó en gran manera, dice la palabra de Dios. Se embejucó. Y le dijo, ¿cómo haces eso? Si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, nunca más los sirios te iban a fastidiar la vida ni a tus generaciones. Pero como la golpeaste solamente 3 veces, te faltó garra, entonces ahí vas a tener que seguir lidiando con ese asuntito. ¿Sí? Qué tremenda historia, qué tremenda lección. Porque vemos en la historia de la Biblia de la antigüedad que la orden al pueblo de Dios y a los guerreros era exterminar todos los enemigos. No podía quedar ni un cuartico vivo. Y esa debe ser nuestra tarea, que todo enemigo que nos ha acechado en el pasado, a nuestras generaciones anteriores, a nuestros padres, abuelos, todo enemigo espiritual que está afectando nuestras generaciones, todo enemigo lo perseguimos y lo vamos a destruir con la autoridad y el poder que nos ha dado el Señor. Porque a veces uno escucha a cristianos, ay no, es que esto es así porque como me parece que el abuelo, que el tío, que el primo, ¿cómo así? ¿Y por qué los dejaron vivos esos enemigos espirituales? Si todos hay que acabarlos, todos son todos. Y esa es la orden que el Señor le daba a los guerreros de la antigüedad, a David, a estos reyes. Josué perseguía a esos reyes y les cortaba la cabeza. Primero colocaba el pie en la cabeza de ellos, les partía la tráquea y después les cortaba la cabeza. Los perseguía hasta el último rincón de la tierra. Eso era un guerrero, eso era Josué. ¿Sí? Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué a veces esa actitud tan pasiva, esa actitud tan acobardada, perdóneme la palabra, donde no enfrentamos en el poder de Dios? No es en nuestras fuerzas, porque dice la palabra del Señor y para que oremos, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese diablo lo tenemos que asediar, perseguir, cortarle la cabeza, para que las aves del cielo, los cuervos, todos esos animales carroñeros se coman las carnes de nuestros enemigos. Pero no podemos estar, es que yo qué puedo hacer, ya esto es lo que me tocó. No, mi amado hermano, eso no dice la Biblia. Tenemos que salir de la pasividad, recuperar el espíritu de lucha, porque a veces estamos orando por cosas. Hay cosas que a mí el Señor me dice, ya no ores más por eso, toma autoridad. Y he visto respuestas, estoy viendo respuestas gigantescas en cada área de mi vida, porque tomé la decisión de decir, no, yo soy una hija de Dios. Y a mí ese diablo tiene que temblar cuando me vea, cuando yo vaya, cuando yo salga. Los demonios tienen que manifestar y temblar de pánico. Amén.
Pero un cristiano de 20 años con los mismos problemas, no le estamos apuntando a la serpiente como debe ser. De hecho, el libro Apocalipsis lo dice. Habla de un dragón. El dragón, ¿quién es? La serpiente antigua. Pero ¿cómo así? Si en Génesis habla de una serpiente. ¿Y cómo en el Apocalipsis el apóstol Juan vio fue el dragón? Porque los enemigos que tú y yo no destruyamos hoy, no los asediemos, van a afectar nuestras generaciones y él va tomando más poder y se va transformando. Así como nosotros somos transformados en el poder del Espíritu Santo, el enemigo también se transforma. Y a hoy es un dragón, pero ya también está enjuiciado. Ángeles poderosísimos van a hacer su tarea por una iglesia pasiva. Y si hoy, con los problemas que hay, no hacemos algo, le estoy diciendo que en 1 año, en 2 años va a tener que lidiar no con demonios, con dragones. Así es de que no estamos para seguir en la indiferencia, en la frialdad, jugando a la iglesia, viniendo a la iglesia, sentarme ahí con miles de problemas y no hay respuestas. Algo tiene que cambiar. La economía tiene que cambiar. La salud tiene que cambiar. Los hijos tienen que cambiar. Porque tenemos la autoridad y el poder de Dios. Amén. Ese matrimonio tiene que cambiar. Las cosas deben cambiar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero es que algún día, no, ya no tenemos tiempo. El Señor me dijo, estamos a los días, meses. Ya no tenemos tiempo para seguir tan indiferentes y pasivos. Ya no hay tiempo. Es en el hoy, es en el ahora. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que nos coloquemos en pie. Y colóquenme ahí algo de guerra. Vamos, yo quiero que usted se active en esta noche. Yo quiero que vamos a guerrear.